Alarma internacional se da este día luego de que la oposición siria denunciara que las tropas del presidente Bashar al-Assad perpetrara 3 ataques en los alrededores de Damasco con armas químicas, causando centenares de muertos. La cifra más aterradora la aporta la oposición siria, con al menos 1.300 muertos y más de un centenar de heridos. Según la oposición, el ataque se habría producido en un suburbio de la capital. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, otro organismo disidente con sede en Londres, e informadores dentro de Siria declaran al menos 200 muertos en estos ataques perpetrados. Además, señalaron que el ataque fue ocasionado con proyectiles lanzados desde aviones. Las cifras al momento son disparejas e imposibles de corroborar de manera independiente. Los diferentes grupos han difundido varios videos supuestamente grabados desde ayer en la noche hasta esta mañana en los puntos más afectados. En las imágenes se aprecia el momento en que los heridos llegan a los hospitales y el tratamiento médico que reciben. Se pueden contar al menos una veintena de cuerpos de niños entre las decenas de cuerpos acumuladas en escaleras y pasillos. Los muertos no presentaron heridas comúnmente producidas por un bombardeo ordinario o por el colapso de una vivienda dañada. Lo que se aprecia son personas de todas las edades con convulsiones, calambres, vómitos y problemas respiratorios. En Estados Unidos, el soldado Bradley Manning fue condenado a 35 años de cárcel por la mayor filtración de documentos diplomáticos y militares secretos de la historia de ese país. El uniformado de 25 años se enfrentaba a una pena máxima de 90 años en prisión por los 20 delitos de los que fue encontrado culpable por la jueza militar encargada del caso el pasado 30 de julio, entre ellos violación de la ley de espionaje, robo y fraude informático. De acuerdo con el Código Militar, Manning deberá cumplir un tercio de su pena antes de poder solicitar a la libertad condicional. El soldado también ha sido expulsado con deshonor del ejército y será obligado a devolver parte de su salario, de acuerdo con la resolución. De la pena total impuesta a Manning, la jueza deducirá los 3 años y medio que ha pasado en prisión a la espera del juicio y otros 112 días por el trato injusto que recibió durante su estancia en la base de los Marines. De acuerdo con el Código Militar, antes de cualquier apelación, la sentencia de Lind ahora debe ser aprobada por el responsable del Distrito Militar de Washington, quien incluso podría rebajarla. Si da visto bueno al fallo, el caso pasará automáticamente al Tribunal Militar de Apelaciones. En Roma, el Papa emérito Benedicto XVI declaró que renunció al papado después de que Dios se lo dijera durante lo que él calificó como una experiencia mística. Benedicto, cuyo título formal hoy es Papa Emérito, anunció su inesperada renuncia el 11 de febrero, convirtiéndose el 28 del mismo mes en el primer pontífice en dejar el cargo en 600 años. Dios me dijo que lo hiciera, fueron las palabras citadas de Benedicto XVI a un visitante del convento en los Jardines Vaticanos, donde vive retirado y prácticamente aislado. Según los medios italianos, Benedicto dijo a su visitante que pidió permanecer en el anonimato, que Dios no le habló en una visión, sino que lo calificó de una experiencia mística, y que cuanto más observaba la forma en que el Papa Francisco está llevando a cabo sus obligaciones, más se da cuenta de que es la opción que Dios quería. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. En México, una fuga de gas amoníaco en un ducto de Pemex, la petrolera estatal mexicana localizada en el sur del país, provocó la muerte de al menos 3 personas y que cientos de pobladores fueran llevados a refugios temporales. La fuga fue provocada por el golpe de una excavadora de una empresa privada que realizaba trabajos de ampliación en una carretera. Alrededor de 1.500 personas de 5 comunidades fueron desalojadas a 3 albergues y 40 de ellas intoxicadas. El estudiante y deportista australiano Christopher Lane estaba en un pueblo de Oklahoma cuando fue asesinado a tiros por 3 adolescentes supuestamente estadounidenses: Terry Moore, de 16, Chency Allen, de 15 y James Francis, de 17, este último con antecedentes penales. Ellos han sido detenidos por el asesinato de este joven. Lane habría ido a visitar a su novia y regresaba a su casa cuando los 3 imputados lo vieron pasar, según declararon a la policía. Los jóvenes estaban en el interior de un carro que conducía otro joven considerado por la policía como un delincuente juvenil
y decidieron asesinarlo simplemente por el gusto de hacerlo. El jefe de la policía explicó que Lane parecía haber sido elegido al azar por sus asesinos, quienes se le acercaron por detrás y básicamente le dispararon por la espalda con un arma de pequeño calibre sin qué y ni para qué. Luego salieron a toda velocidad y fueron localizados por la policía a través de videos de seguridad. El gobierno argentino tomó el control de 3 líneas ferroviarias de pasajeros a fin de efectos de garantizar la continuidad de sus servicios. El sistema ferroviario argentino, en crisis por décadas de baja inversión, transporta diariamente a millones de personas, especialmente entre Buenos Aires y su periferia. El año pasado, 51 personas murieron cuando un tren abarrotado de pasajeros no pudo frenar y se incrustó en una estación terminal en el centro de la capital argentina. Japón consideró hoy que la crisis nuclear llegó a su peor nivel desde hace 2 años, cuando un poderoso terremoto y un tsunami destrozaron la planta de energía atómica de Fukushima, y el ente regulador nuclear del país expresó sus temores de que se produzcan más filtraciones de agua contaminada. Este es el peor desastre nuclear desde Chernobyl y lo supera en algunos aspectos. El agua de la última filtración está tan contaminada que una persona que esté cerca durante 1 hora recibiría 5 veces la radiación anual recomendada como un límite para los trabajadores nucleares. De nuevo vamos con los anunciantes y cuando volvamos, una tragedia ambiental se vive aquí a 30 kilómetros apenas de la capital, específicamente en el lago de Amatitlán. Los detalles cuando volvamos.